Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matheus Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Biología y el tema Genética Mendeliana 1 para el cuarto año de secundaria. Muy bien, vamos a ver acá un pequeño resumen justamente de lo que se tiene que hacer. Antecedentes. Hipócrates dijo lo siguiente: herencia de padre a hijo. Dijo, el calvo tendrá hijos que serán calvos. Eso es lo que dice, ¿no? Hipócrates desde el año 460 a.C. hasta el 377 a.C. Aristóteles rechaza ideas de Hipócrates y dijo, el semen tendrá ingredientes de generaciones anteriores. Bueno, eso fue lo que dijo. Definición. ¿Qué es justamente la genética? Es la ciencia que se encarga de estudiar la variabilidad y la transmisión de las características hereditarias de una generación a otra, es decir, estudia los genes. Conceptos básicos. 1. Herencia. Gen, medio ambiente. Gen más medio ambiente me da como producto una herencia. O sea, la interacción con su medio ambiente de un gen produce la herencia en cuestión biológica, ¿no? Número 2. Cromatina. Forma los cromosomas. Estructuras filamentosas formadas por ADN, ARN y proteínas. Listo. Entonces, ¿qué vendría a ser la cromatina que forma los cromosomas? Es una estructura filamentosa formada por ADN, ARN y proteínas, como ustedes lo pueden ver en el gráfico, y todo eso se va a enviar en el PDF, ustedes saben perfectamente eso. Número 3. Cromosomas contienen a los genes. Es el resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase formado por proteínas y ADN. Número 4. Cromosomas. Cromosomas homólogos, par de cromosomas. Uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Morfológicamente son iguales, genéticamente son similares, ¿no? Entonces, los cromosomas contienen genes. En el resultado de duplicación y la concentración de cromatina durante la interfase formado por el ADN y proteínas. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Dónde está formado justamente? ¿Por qué se dice que los cromosomas contienen a los genes? Porque durante la duplicación y condensación de la interfase, ¿qué es lo que ocurre? Justamente se forman las proteínas y el ADN. Ahí es donde justamente los genes entran en acción. Cromosomas son homólogos, parte de cromosomas. Bueno, los cromosomas tienen características similares, ¿sí? Ya en información genética. Y ahí justamente te dan las características del cromosoma y me dan lo siguiente: gen o cistrón, también llamado, ¿no? Unidad de herencia. Es el segmento de ADN que controla un determinado carácter. Locus es el espacio físico donde encontramos a un determinado gen en el cromosoma. Loci es el conjunto de todos los locus. ¿Sí? Entonces, esas son definiciones básicas, ¿no? Gen es el segmento de ADN que controla un determinado carácter, ¿no? Entonces, justamente en un pedazo de ADN se encuentra el gen. Y ese gen determina ¿qué? Un carácter. Y locus vendría a ser el espacio físico, o sea, en donde encontramos el determinado gen en el cromosoma. ¿En qué parte del cromosoma? Ahora, puede ser en el medio, puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, ¿no? Puede ser al inicio, puede ser al final. Entonces, eso justamente, ese locus determina dónde se encuentra. Advertencia pre, con respecto a lo que Mendel los llama factores de herencia. Benzer llama cistrón al gen, del cual se conoce cómo funciona. Eso es importante saber. Muy bien, alelo se representa con una letra. Son las alternativas o variaciones de un gen de determinado carácter. Por ejemplo, el gen que controla el carácter de color de la semilla de la arveja puede ser alelo de color verde o alelo del color amarillo. Puede ser alelos dominantes. Gen dominante se expresa en homocigosis o heterocigosis. Es muy expresivo, se representa con letras mayúsculas A, B, C, D. Ejemplo, semilla amarilla, ¿no? Alelo recesivo, gen recesivo, se expresa en homocigosis.
es poco o nada expresivo. Se representa con letras minúsculas A, B, C, D, E, A, B, C, D, etcétera, ¿no? Ejemplo, semilla verde. O sea, ¿cuál tiene mayor preponderancia? La semilla de color amarillo. Y la que tiene menor preponderancia sería la semilla de color verde, donde el amarillo vendría a ser justamente el alelo dominante, ¿no? La tonalidad de amarillo. Y la tonalidad de verde sería el alelo recesivo. Alelomorfos o alelos. Par de genes, uno paterno y otro materno. O sea, el alelo está formado por dos genes, el paterno y el materno, ubicados en cromosomas homólogos, ocupan el mismo locus, o sea, el mismo espacio. Son responsables de un mismo carácter, o también llamado rasgo. Rasgo. 9. Homocigotos. ¿Sí? Homocigótico, heterocigótico, homocigótico. Muy bien. Listo. Ese conjunto de genes que constituyen a un organismo. Homocigoto, alelos iguales, línea pura. Homocigoto dominante, ambos genes son dominantes. Claro. Para que sean homocigotos tienen el mismo gen, pero si los dos son dominantes serían AA, BB, CC. Homocigoto recesivo, ambos genes son recesivos. AA, BB, CC, minúscula, ¿no? Acuérdense que el dominante se escribe con mayúscula y el recesivo con minúscula. Heterocigoto, son alelos diferentes, son los híbridos. Presenta uno dominante y otro recesivo. A, B, A minúscula, B minúscula, C y C minúscula. ¿Sí? Entonces, justamente es mezcladito, ¿no? El alelo homocigoto va a tener dos genes, o bien los dos son dominantes o los dos son recesivos. Mientras el heterocigoto va a tener uno dominante y otro recesivo. Y son los llamados híbridos. Fenotipo es la expresión del genotipo. Externas son fácilmente observables como los colores de ojo o la estatura. Los fenotipos vendrían a ser justamente características que tú las puedes observar. Las externas vendrían a ser justamente el color de ojos, estatura, y las internas vendrían a ser el grupo sanguíneo. ¿Ya vieron? El fenotipo viene de físico, ¿no? Genotipo más los factores forman fenotipos ambientales. O sea, el genotipo, que vendría a ser una característica del gen, más los factores ambientales, producen que el fenotipo. Tengan en cuenta eso, el factor ambiental. Una persona puede ser rubia. ¿Sí? Puede ser la más rubia que pueden ustedes conocer. Pueden nacer de repente en un país donde tiene ojos de color azul, de piel muy blanca. Pero si esa persona se va, de repente, no sé, puede ser, que cerca de la línea ecuatorial, puede ser de repente a Maracaibo, por ejemplo, ¿no? Donde hace inmenso calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona, su tonalidad de piel va a variar. ¿Por qué? Porque necesita justamente más, ¿sí? O sea, necesita más protección en la piel y es por eso que se empieza a oscurecer. ¿Sí? Y ojo, eso depende del lugar geográfico donde estés también. Y entonces por esa razón de que el fenotipo, lo que tú ves, va a depender del gen que tú tienes más el factor ambiental. Ah, ya. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me voy a un país europeo, me pongo más claro. Claro. ¿Por qué? Porque en esos países europeos no hay mucha radiación solar. Entonces, por esa razón de que tu piel necesita mucho colágeno. Entonces, al tener mucho colágeno, ¿qué pasa con tu piel? Empieza a aclarecerse. Es así. Es así, solamente. El color de piel tiene que ver bastante con qué? Tiene que ver bastante con el lugar geográfico donde te encuentres. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en cada lugar geográfico los rayos solares tienen distinto tipo de intensidad y distinto tipo de radiación. Tengan en cuenta eso. Entonces, Gregorio Mendel, el padre de la genética, 1822 a 1884. Johann Mendel, al ingresar como monje agustino, adopta el nombre de Gregorio. Experimenta con guisantes, o sea, con arvejas o chícharos, así como lo llaman los mexicanos, debido a la facilidad del cultivo y a sus grandes cantidades de descendientes en corto tiempo. Luego de 8 años de experimentación, en 1865, publica Hibridación en plantas, obra donde expone sus principios conocidos actualmente como leyes en una revista de escasa divulgación.
En 1900 redescubren las investigaciones de Mendel Hugo de Vries, Holanda, Karl Correna, Alemania, Eckhard von Scherman en Austria, llegando a las mismas conclusiones que Mendel en sus trabajos. Las seis características estudiadas por Mendel en la arveja son semilla lisa o rugosa, semilla amarilla o verde, pétalos púrpuras o blancos, vaina madura verde. Bueno, son justamente acá están todas las características que ustedes mismos lo van a poder leer, ¿no? Línea pura, población que produce descendencias homogéneas para el carácter particular en estadio. Todos los descendientes producidos por autopolinización o fecundación cruzada dentro de la población muestran el carácter de la misma forma, ¿no? Esa es la línea pura. O sea, generación tras generación mantiene su forma y mantiene su esencia y su estructura. Y eso es bien difícil conseguirlo. Muy bien, justamente ustedes van a llevar como tarea acá una parte de retroalimentación que es la parte teórica que hemos visto, ¿no? Ustedes pueden leer un poquito más sobre esto y de repente investigar sobre ello. Y aparte de ello, también acá tienen justamente un trabajo en clase que te lo dan directamente, ¿no? Entonces acá te dan justamente la relación porcentaje. Eso sí lo pueden trabajar ustedes, ¿sí? Eso lo pueden trabajar ustedes, ¿sí? Véanlo, no está difícil. No está difícil. Y ahora, con respecto a los porcentajes, puede darse 100%, 50%, 25%, 12,5%. Mayormente ahí es donde va a ir variando. Yo creo que ustedes vayan viendo eso y resuelvan, ¿sí? Tienen una semana para hacerlo. Es más o menos un poquito laborioso, pero estoy seguro que después de eso ustedes van a tener bastante sapiencia sobre ese tema. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase. Practíquenlo. Las definiciones, ahí están todas las definiciones, ¿sí? Y a trabajarlo bonito. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.